Mi pareja me fue infiel y trató de apoderarse de mis bienes junto a su amante, con la intención de envenenarme, pero no se esperaban cómo revertiría la situación. Antes que nada, te invito a seguirme en mi cuenta de TikTok y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hola, soy Alejandro, y esta es mi historia. Crecí en Barcelona, en el seno de una familia que siempre había disfrutado de buena fortuna gracias al esfuerzo y dedicación de mis abuelos y padres. Mi padre, Diego, construyó un imperio en el sector turístico, expandiendo las inversiones familiares por todo el país y más allá. Desde pequeño, su enfoque estaba en el negocio familiar y toda mi educación estuvo orientada hacia ello. Crecí en un entorno donde el dinero nunca fue un inconveniente, pero mis padres se aseguraron de que nunca me volviera dependiente de él. Siempre me inculcaron la importancia del esfuerzo y la responsabilidad. Me gustaba el baloncesto y la natación, pero lo que realmente me apasionaba era el ajedrez. Este juego me enseñó a pensar estratégicamente, a anticipar movimientos y a estar siempre un paso adelante, algo que se volvió esencial en mi vida tanto en los negocios como en lo personal. Después de graduarme de la escuela secundaria, asistí a la Universidad de Barcelona para estudiar Administración de Empresas. Allí adquirí conocimientos valiosos que me servirían en el futuro, pero lo más importante fue la experiencia práctica que obtuve trabajando en la compañía de mi padre durante los veranos, ocupando puestos en los que aprendí sobre gestión de propiedades, negociación con clientes y cómo manejar grandes sumas de dinero. A los 25 años, ya era uno de los directores más jóvenes de la empresa, supervisando importantes proyectos en varias ciudades. Me fascinaba el mundo de los negocios y tenía ambiciones de expandir la empresa a nivel internacional, algo que mi padre apoyaba con entusiasmo. Todo parecía estar en su lugar para que mi vida fuera perfecta. Durante una de esas expansiones internacionales, conocí a Clara. Estaba en Roma, cerrando un trato para la adquisición de un edificio antiguo que planeábamos convertir en un hotel de lujo. Clara era una de las encargadas de la gestión del inmueble en la empresa vendedora. Nos conocimos en una cena de negocios y desde el primer momento me cautivó su inteligencia, su belleza y su elegancia. Clara tenía 28 años, era una mujer sofisticada, bien educada y parecía tener una gran comprensión del mundo de los negocios. Al principio, nuestra relación fue puramente profesional, pero pronto nos dimos cuenta de que había una química innegable entre nosotros. Comenzamos a salir y en poco tiempo nos convertimos en inseparables. No pasó mucho tiempo antes de que le pidiera que se mudara a Barcelona conmigo. Clara y yo nos sumergimos en un romance apasionado. Ella se integró perfectamente en mi vida en Barcelona, adaptándose a mi círculo social y todos la adoraban. Mis padres la recibieron con los brazos abiertos, viéndola como una futura nuera ideal. Pasábamos los fines de semana viajando por Europa, disfrutando de escapadas a la costa amalfitana, la campiña inglesa y otros destinos de ensueño. Clara parecía ser todo lo que había buscado en una mujer, inteligente, atractiva y con una visión de la vida que coincidía con la mía. Me apoyaba en mis proyectos, aportando ideas valiosas y animándome a ser mejor. Con el tiempo, empecé a pensar que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Sin embargo, no pude evitar notar ciertos cambios en Clara. A veces parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. También noté que comenzó a recibir más llamadas y mensajes en su teléfono y cada vez que lo hacía, se aseguraba de estar sola para contestarlos. Al principio, no le di mucha importancia, atribuyendo su comportamiento a la presión del trabajo y los cambios que estaba viviendo al mudarse a una nueva ciudad. Sin embargo, mi instinto me decía que algo no estaba bien. No quería parecer celoso o controlador, así que decidí ignorar esos pensamientos y concentrarme en nuestro futuro. Planeaba proponerle matrimonio y, a pesar de mis pequeñas dudas, estaba seguro de que Clara era la persona con la que quería compartir mi vida. Para disipar cualquier duda, decidí dar un paso adelante en nuestra relación. Después de meses de planificación, organicé un viaje sorpresa a las Seychelles, uno de los destinos que siempre habíamos soñado visitar juntos. Le propuse matrimonio en una playa privada, al atardecer, con un anillo que había pertenecido a mi abuela. Clara aceptó emocionada, con lágrimas en los ojos, y en ese momento, todas mis dudas desaparecieron. Clara me convenció de que había encontrado a la mujer perfecta y comencé a planear nuestra boda. Todo parecía encajar perfectamente y nuestras familias estaban emocionadas por la noticia. Los siguientes meses estuvieron llenos de preparativos para el gran día. Clara se encargó de casi todos los detalles, desde la elección del lugar hasta las flores y el menú. Se notaba que estaba emocionada,
aunque también noté que su comportamiento extraño persistía. A veces desaparecía durante horas con excusas vagas, y aunque intenté no darle importancia, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. El día de la boda llegó, y me comporté como si todo estuviera bien. Nadie sospechaba que detrás de mi sonrisa se escondía una tormenta de emociones y una estrategia cuidadosamente elaborada. La ceremonia fue elegante y discreta, tal como Clara había deseado, y solo asistieron nuestros familiares más cercanos y algunos amigos íntimos. Desde la recepción, noté cómo Clara y su amante intercambiaban miradas cómplices, pensando que su plan estaba a punto de concretarse. Al día siguiente, mientras Clara y yo estábamos en casa, su amante apareció con una botella de vino para celebrar nuestro matrimonio. Su actitud era la de alguien que ya sentía que había ganado, lo cual solo alimentó mi determinación de llevar mi plan hasta el final. Mientras Clara y su amante se encargaban de abrir la puerta, fui a la cocina y, aprovechando que estaban distraídos, intercambié las copas de vino. Mis manos temblaban ligeramente, pero la adrenalina me mantenía enfocado. Después de brindar, observé cómo su amante comenzó a mostrar signos de envenenamiento. Clara, en pánico, intentó ayudarlo, pero era demasiado tarde. Su amante cayó al suelo, sin comprender cómo su plan había fallado tan espectacularmente. Clara estaba en shock. En su desesperación, trató de culparme por la muerte de su amante. Fue entonces cuando saqué a relucir las pruebas que había recopilado. Le mostré las grabaciones, los mensajes y el informe del detective. Le revelé que sabía todo sobre su plan y que había estado jugando con ella desde el principio. La incredulidad en su rostro era evidente. Nunca había imaginado que yo podría ser capaz de adelantármele. Al ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor, Clara rompió en llanto, rogándome que la perdonara, que no la denunciara. No hubo perdón para Clara. Le dejé claro que no solo iba a entregarla a las autoridades, sino que también me aseguraría de que no pudiera escapar de su destino. Con todas las pruebas que tenía, sabía que la condenarían por intento de asesinato y conspiración. Clara intentó hacerme cambiar de opinión, amenazando con contar a las autoridades si no la dejaba ir, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad. Con el alma destrozada y la desesperación en sus ojos, finalmente entendió que no tenía escapatoria. Clara fue arrestada y procesada. Durante el juicio, se revelaron todos los detalles de su plan, y la prensa se regodeó en la historia de la mujer que había intentado envenenar a su esposo por dinero. La opinión pública se volvió en su contra rápidamente, y su vida social quedó destruida. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. La condena de Clara fue un cierre necesario, pero no me devolvió la tranquilidad que había perdido. Me tomé un tiempo para mí mismo. Dejé Barcelona y viajé por Europa durante varios meses, buscando recuperar mi paz interior y procesar todo lo que había pasado. Me sumergí en mis pasatiempos, como el golf y la fotografía, tratando de encontrar consuelo en las cosas que siempre me habían apasionado. Con el tiempo, el dolor de la traición comenzó a desvanecerse, aunque me quedó una cicatriz emocional que me hizo más cauteloso y desconfiado. Finalmente, decidí regresar a Barcelona y retomar mi vida. Volví al trabajo con una nueva perspectiva y una determinación renovada. Me enfoqué en expandir aún más el negocio, haciendo que la empresa familiar creciera y prosperara. Mis padres, aunque preocupados por mí, se sintieron aliviados al ver que estaba recuperando mi enfoque y mi propósito. Con el tiempo, volví a abrirme a la posibilidad de encontrar a alguien nuevo, aunque sabía que sería más cuidadoso en el futuro. Unos meses después de mi regreso a Barcelona, conocí a Valeria. Era una abogada que había trabajado en uno de los casos de mi empresa. Nos conocimos en una reunión de negocios y, aunque al principio nuestra relación fue puramente profesional, pronto me di cuenta de que había algo especial en ella. Valeria era todo lo contrario de Clara. Era honesta, directa y tenía un fuerte sentido de la justicia. Nos tomamos las cosas con calma, conociéndonos poco a poco, y con el tiempo, comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Con Valeria, todo fue diferente. No había juegos, no había manipulación, solo una conexión genuina basada en la confianza y el respeto mutuo. Disfrutábamos pasar tiempo juntos, ya fuera cenando en casa, viajando o simplemente hablando durante horas. Ambos habíamos pasado por experiencias difíciles que nos habían enseñado a valorar lo que realmente importaba. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que éramos lo que cada uno necesitaba para sanar y seguir adelante. La relación con Valeria creció rápidamente, pero de una manera saludable. No había prisa, no había necesidad de demostrar nada a nadie.
Simplemente éramos dos personas que se entendían y se apoyaban mutuamente. A medida que mi relación con Valeria se fortalecía, también lo hacía mi enfoque en el trabajo. Volví a sentirme motivado y apasionado por los proyectos que estaba manejando. Expandí el negocio a nuevas áreas, y con la ayuda de Valeria, que tenía una mente aguda para los negocios y la ley, logré cerrar algunos tratos importantes que llevaron a la empresa a nuevos niveles. El equilibrio entre mi vida personal y profesional nunca había sido tan bueno. Sentía que finalmente había encontrado una manera de manejar ambas cosas sin sacrificar ninguna de ellas. Después de un par de años juntos, supe que Valeria era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Era diferente a todo lo que había conocido antes y estaba dispuesto a dar el siguiente paso. Planeé una propuesta discreta en un pequeño restaurante en la campiña toledana que ambos habíamos visitado durante uno de nuestros primeros viajes juntos. Allí, bajo un cielo estrellado, le pedí a Valeria que se casara conmigo. Su respuesta fue un rotundo sí, y por primera vez en mucho tiempo sentí una alegría genuina y profunda. El día que nuestro hijo nació fue uno de los más felices de mi vida. Decidimos llamarlo a Lucas, un nombre que significaba mucho para ambos. Con su llegada, todo en nuestra vida cambió. Pasamos de ser una pareja enfocada en los negocios a ser una familia, y cada día con Lucas nos recordaba lo que realmente importaba. Aunque el trabajo seguía siendo importante, Lucas y Valeria se convirtieron en mi prioridad. Quería ser el mejor padre posible, y Valeria y yo nos aseguramos de que, a pesar de nuestras ocupaciones, siempre tuviéramos tiempo para nuestra familia. Con el paso del tiempo, vi cómo mi vida había dado un giro completo. De un hombre traicionado y roto, me había convertido en alguien fuerte, sabio y con una familia que amaba profundamente. Valeria y Lucas eran mi mundo, y cada día me sentía agradecido por lo que había construido con ellos. Mirando hacia el futuro, sabía que aún habría desafíos por enfrentar, tanto en el negocio como en la vida personal. Pero también sabía que, con Valeria y Lucas como nuestra inspiración, no había nada que no pudiéramos superar juntos. El futuro se veía brillante, y estaba listo para enfrentar lo que viniera con la certeza de que, esta vez, todo estaría bien.